Lo que yo traía eran casos clínicos, un poco para ilustrar lo que es el día a día en la consulta de cardiología. Algunos tienen más miga que otros, pero es un poco para ver cosas que pueden pasarnos que no siempre se resuelven fácilmente con el algoritmo que tenéis interiorizado y que Raquel nos ha contado. Lo más habitual es que podamos llegar a un diagnóstico fácil y sencillo y no invasivo, como contaba Raquel, con el algoritmo. De eso traería un ejemplo, también otro que vamos siguiendo la consulta con el diagnóstico ya de ser portador. Como decía Tere, con carácter anual lo vamos viendo y en un momento dado convierte a paciente y a partir de ahí cambiamos el esquema a paciente y lo vemos cada 6 meses. Y luego pues algunas situaciones más infrecuentes donde el diagnóstico lo hacemos por vía invasiva, traer un ejemplo para reducir tiempos. Esto ya es raro porque ahora los compañeros de medicina nuclear son muy ágiles y están muy involucrados con esto y en realidad no es un retraso diagnóstico desde mi punto de vista ahora en 2026. Luego, cuando la biopsia endomiocárdica va a ser necesaria, que Raquel también ha contado ejemplos, porque las cadenas ligeras nos marean. Cuando la gammagrafía es un hallazgo casual, la que nos orienta que puede haber una amiloidosis en un paciente donde se seguía por un cáncer, por ejemplo, que es lo más estándar. O cuando tenemos un hallazgo incidental en el laboratorio de ecos, cuando María hace una eco y se encuentra un patrón que sugiere, pues o en la reso o en la exploración física en la calle Alboraya, también puede pasar que veamos un paciente añoso con el tendón del bíceps, pues estos son hallazgos que no te los esperabas cuando llamaste al paciente y lo sentaste para hacer la eco o para explorarle. O hallazgos incidentales también durante el estudio genético, que se piden por miocardiopatías hipertróficas o por cualquier otra cosa, y hallazgo incidental ya más raro en una autopsia, porque nos hacen autopsias normalmente a gente tan añosa como podéis imaginaros. Entonces, pues nos va a dar un poquito que pensar y que discutir, espero, en las preguntas. Entonces, durante el diagnóstico habitual, en la consulta, pues puede suceder, por ejemplo, que la gammagrafía nos lleve sorpresas. Y aquí os traigo un caso de un paciente que veo en la consulta desde hace mucho tiempo, que es obvio el diagnóstico de amiloidosis TTR hereditaria, va incluso en silla de ruedas por culpa de la polineuropatía, pero la gammagrafía, con una ecografía clarísimamente diagnóstica de un patrón de amiloidosis, pues la gammagrafía, fijaos cómo es, no capta absolutamente nada. Esto a veces sucede y no podemos decir con los criterios en la mano que tenga una miocardiopatía por la amiloidosis, pero es lo que todos asumimos que tiene y yo creo que no nos equivocamos, pero para ponerle un tratamiento específico, el sistema nos llevaría a tener que hacerle una biopsia endomiocárdica para demostrar el amiloide. Y esto pasa sobre todo en la Val30Met y supongo que en alguna otra forma también, pero donde está más estudiado, es la más prevalente en la Val30Met. Es un porcentaje bajito de pacientes donde hay claramente una cardiopatía por culpa de la amiloidosis, pero la gammagrafía nadie sabe muy bien por qué es negativa. Entonces esto puede pasarnos y a nivel de diagnóstico y para poner un tratamiento específico vamos a tener que pasar por un diagnóstico invasivo. Alguien que seguimos durante muchos años, y aquí os traigo un caso que es bastante reciente, Tere lo recordará, un portador también de la Val30 y Val50Met es lo mismo, cambiaron el código en la secuencia de la proteína y es exactamente lo mismo que la 122 hiles, lo mismo que la Val 142 hiles, son 20 aminoácidos de diferencia. Y este es un señor de 62 años que lleva esa mutación, que lo sabemos desde hace años y lo vamos viendo Tere y yo anualmente en la consulta, que ahora mismo tiene un tabique de 13 en la eco y que está gordito y sabemos que los grosores en gente con sobrepeso pues son mayores que en gente más bien delgada, pero eso, de momento no tenemos ajustados por su superficie corporal los grosores y se nos pide que por lo menos tenga un grosor de 12, como veíamos antes en el algoritmo. La gammagrafía, ¿qué hacemos con ella? Porque la verdad es que nos ha despistado, la utilizamos mucho en la consulta y la primera que tiene, esto es que las animaciones se me han desmontado un poco, pero la primera gammagrafía que tiene es de marzo del 2024, donde el corazón capta como un poquito menos que el hueso, cuando eso lo cuantifican en medicina nuclear te dicen que es menos que el hueso, hacía ojo, a veces es difícil compararlo con la costilla y decir cómo es. Ellos aplican el SPECT, descartan todo lo que es captación intramiocárdica, como explicaba antes Raquel, y nos dicen que es un grado 1, ¿vale? Grado 1, es decir, no diagnóstica, es decir, podemos seguirlo viendo anualmente porque sigue siendo portador y no paciente. Pero mosquea que sea un grado 1. Y en esa época, en el 2024, empezábamos a tener ya accesible algún tratamiento. Teníamos a tafamidis, aunque este paciente está asintomático,
tiene un ProBNP normal, no lleva diuréticos y por tanto por el IPT no tendríamos indicación de ponerle tratamiento específico aunque demostráramos que eso es amiloidosis. Entonces lo que se lo explico al paciente, le digo, mire, esto está así, para llevar un diagnóstico lo antes posible deberíamos hacer una biopsia del corazón, es una prueba que tiene algún riesgo y aunque saliera positiva, hoy por hoy, como están las cosas, no podría poner un tratamiento específico. Y hablándolo con el paciente, pues acordamos pedirle una biopsia de otro tejido, por ejemplo, la biopsia de grasa subcutánea, sabiendo, como ha explicado Raquel antes y yo traía también una diapositiva, que la sensibilidad de la prueba es infinitamente menor que si fuéramos directamente a corazón. Pero valorándolo todo y puesto que no íbamos a poder hacer un tratamiento en base a esa prueba, le pedimos la biopsia de piel, que a nadie sorprendió que fuera negativa. Seguimos viendo al paciente, de momento sigue siendo solo portador, lo veo al año siguiente, con la peculiaridad que es un paciente de Castellón, que algunas de las visitas tienen que ser telefónicas, que las ecos, bueno, que es un poco complicado cuando ves a familias de fuera. Total, que en diciembre del 2024 yo no estoy nada tranquila con todo esto, empezamos a tener más posibilidades de tratamiento y acabamos pidiéndole una biopsia endemiocárdica que se hace en diciembre del 24. Con los retrasos que todos tenemos y en anatomía patológica también, con las oposiciones y los traslados que todos hemos sufrido, pues la biopsia se informa en julio del 25 y dice que no hay amiloide. Le repito, yo para entonces le había vuelto a pedir otra, como veis, anualmente, esto no es habitual en la consulta, pero claro, cuando ya partes de un grado 1 de Perugini y vas con unos grosores de 13 en alguien que no es hipertenso, aunque sea gordito, pues yo andaba con la mosca detrás de la oreja. Le pido otra gamografía al año, que al final es en octubre del 25, y sigue diciéndome que Perugini 1, aunque así visualmente se ve más blanquito que como vemos la otra. En definitiva, yo sigo sin estar tranquila con esa segunda gamografía negativa y le sigo pidiendo otra gamografía para la visita siguiente, que ya se hace ahora en abril del 26, que claramente aquello es una bombilla, lo que es el miocardio, es un Perugini grado 2 que yo lo veo bastante más que la costilla, yo así a ojo diría que un grado 3. En cualquier caso sigue teniendo un grosor de 13, buena función, el señor está asintomático, el ProBNP que aquí era rigurosamente normal, menos de 100, ahora está en 300 algo, no lleva diuréticos desde luego, con lo cual, vale, lo hemos diagnosticado pronto, porque ahora ya me da igual la biopsia, ahora ya por vía no invasiva tengo un diagnóstico encima de la mesa, pero yo lo puedo tratar, con las opciones terapéuticas y los IPTs que hoy en día tenemos, realmente no los cumple. Ni tafamidis ni acoramidis, que son los dos estabilizadores que a nivel cardíaco tenemos autorizados, se les puede poner, porque no hay clínica congestiva, no lleva diuréticos. El ProBNP cumpliría para acoramidis, que piden 300, pero no para tafamidis, que piden 600. A ese nivel estoy bloqueada. Y ahora recientemente tenemos la autorización para Vutrisiran. Vutrisiran es el primer silenciador que se autoriza para afectación cardíaca. Y todavía no está el IPT, pero va a salir pronto, saldrá con los mismos niveles de corte de ProBNP que acoramidis, nos van a pedir 300. Entonces, pero sí que nos van a pedir que lleve diuréticos o que tenga ingresos por IC y nada de esto cumple el paciente. Habría que pelearlo con farmacia y desde luego que en ese sentido lo podríamos pelear. Pero es verdad que ver antes para tratar mejor, o algo así empezaba la charla que decía Luis, mi respuesta es que totalmente de acuerdo, pero tenemos ahí una serie de limitaciones que el sistema, como son medicamentos muy caros, nos impone. Y si no tienen clínica de insuficiencia cardíaca, si no llevan diuréticos, si no tienen un ProBNP por encima de lo que nos van a marcar, pues no nos van a dejar fácilmente prescribirlo. Aunque esto vaya a ser beneficioso para el paciente y para la sociedad, porque ahorraremos en ingresos futuros por insuficiencia cardíaca, estamos seguros, pero eso hoy por hoy no está permitido. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues proponerle ensayo clínico, decir que lo iba a pelear con farmacia y ponerle lo que en ese momento podía, que era un estabilizador, o acoramidis o tafamidis, me lo hubiera peleado con farmacia y meterlo en uno de los ensayos que llevamos para amiloidosis. Y cuando ya lo tengo todo pergiñado, hablo con Tere, que lo ve al día siguiente y me dice, no, olvídate, porque he revisado el contagio de fibras que le hice de la biopsia del año pasado y como estaban un poco disminuidas, como le ha subido el neurofilamento un 60%, pues me lo voy a pelear yo con farmacia y directamente, fuera de ensayo, y seguro que no le va a tocar placebo porque va a ser por vía asistencial, le voy a poner silenciador, con lo cual a mí se me desmonta todo
y ya no le ponemos ningún estabilizador, porque desde luego no se pueden poner dos fármacos porque son muy caros a la vez al mismo paciente, y no lo voy a meter en ningún ensayo porque va a recibir por vía asistencial un silenciador que va a tratar la afectación cardíaca y la afectación neuropática de este paciente. Todo cogido súper precozmente, porque ya digo que no tiene clínica ninguna, y el diagnóstico y la indicación por neuro también está cogido con pinzas, pero hoy por hoy es lo mejor que podemos hacer por este paciente. Y ha sido todo por estar con la mosca detrás de la oreja de que una gamografía grado 1 en un portador de enfermedad con un tabique que no es del todo normal, hay que seguirlo y hay que estar muy encima, aunque el ProBNP sea normal. Y como me he estado revisando el caso, pues os traigo fotos también de la anatomía patológica. Esta es la biopsia endomiocárdica que he hecho revisar en anatomía patológica. Esta es la tinción rojo Congo, ahora lo ves muy pequeñito, pero os lo voy a enseñar más grande. En el ordenador se ve muchísimo mejor, pero aquí y aquí hay alrededor de los citoplasmas una tinción más rojiza. No sé, ¿veis dónde está el punto rojo? No sé si lo acabáis de percibir. Aquí alrededor de este adipocito se ve muy bien. Eso es el amiloide, teñido con rojo Congo. Lo que pasa es que me contaron, que yo no tengo fotos de eso y no os he podido traer, que la birrefringencia con luz polarizada no es del todo clara y la van a repetir, pero no tengo fotos porque esa todavía no me la han dado. Pero el rojo Congo sí que tiene toda la pinta de que eso que dieron de negativo cuando lo vio el sustituto del habitual, porque por los traslados no estaba quien debía verlo, pues no le llamó la atención y la luz polarizada le pareció que era negativa y no indagó más. En este caso, lo que sabemos que se podía haber hecho, pues desde luego podías haber hecho una espectrofotometría de masas que decía Raquel, que es como lo más mejor, pero eso es lo más mejor, yo no sé dónde lo hacen en España, en ningún hospital, que vamos por beca, pero no está establecida la vía de poder pedir por espectrofotometría de masas un estudio cuantitativo y cualitativo de la proteína que se está depositando ahí. Sería lo mejor, pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos haber hecho una microscopía electrónica, aunque eso no te diferencia el tipo de amiloide, nos hubiera dejado decir eso es amiloide. Y luego, para tipificar el tipo, ir a inmunohistoquímicas e inmunofluorescencia, que aún es mejor que la inmunohistoquímica, pero nada de todo eso se hizo porque el rojo Congo directamente se dio de negativo. Hemos perdido un año, sí, pero realmente ni entonces ni ahora cumple criterios de nada de lo que está autorizado. Yo creo que no es tan grave, pero nos da que pensar en cómo podríamos seguir mejorando. Yo creo que es un caso del que hemos aprendido mucho todos. Luego, la biopsia directa en el primer ingreso de insuficiencia cardíaca de una paciente de 62 años... ¡Ay, que yo no he sido ahora, ¿eh? Aquí. Una paciente de 62 años que tenía antecedentes de síndrome de túnel carpiano bilateral intervenido desde hacía la tira de tiempo y le dolía la espalda, que debe tener también estenosis del canal lumbar. Ingresa en 2003 y la lleva nuestro magnífico compañero, el doctor Sánchez Lázaro, que seguro que nos escucha desde algún rinconcito de su consulta o de su casa. Y entonces a Nacho se le ocurrió que en ese momento, en 2023, lo más rápido, yo creo que con mucho acierto, era ir directos a hacer una biopsia. Estaba ingresada en un servicio de cardiología donde se hacen biopsias endomiocárdicas todos los días, porque somos un centro trasplantador con mucha actividad, y entonces, balanceando riesgo-beneficio y lo gordo que había sido aquel ingreso, pues le hace la biopsia, no porque no pudiera hacer la gamografía, sino porque era lo más ágil. Ya entonces tenía una disfunción ventricular, una hipertrofia moderada grave, nada de esto era conocido anteriormente y el electro era sugestivo por los bajos voltajes que no cuadran con la hipertrofia que se ve en las técnicas de imagen. No había historia familiar de nada, a colación de lo que comentaba Tere, que aunque sea una enfermedad, como veréis ahí abajo, genética, porque es una VAL142-ILE, nadie más sabía que lo tenía y aquí que hemos visto a toda la familia, pues el hermano es portador, el primo es portador. Es verdad que ellos no tienen la enfermedad, son solo portadores, pero hay más personas en la familia que se han beneficiado del diagnóstico en ella. En ella la biopsia sí que fue diagnóstica, rápidamente la pusimos en lo que entonces podíamos, al principio del 2023 no teníamos nada y entonces la incluimos en ensayos clínicos. Posteriormente, cuando Tafamides estuvo disponible, nos peleamos para añadírselo, además de estar en la continuación del ensayo, que era el de Emplotersen, de Llama Murcia a completar ese ensayo. Y ahí la tenemos, gracias a ese diagnóstico precoz se ha beneficiado meses antes de todo este tratamiento y algo ha beneficiado en la historia natural de la enfermedad el recibir estos tratamientos con alguna antelación más que si hubiéramos seguido el algoritmo por la vía habitual. De este caso lo curioso es que el primer estudio genético nos lo resolvieron como estudio genético negativo, ¿no? Dijeron que no había mutaciones en TTR. Claro, si tienes una biopsia positiva para amiloidosis TTR y no encuentras mutación y es una mujer de 62 años, algo no me cuadra, porque las mujeres cuando se afectan
por wild type sobre todo, son muy añosas, muy mayores. Yo no me puedo creer, me choca muchísimo y tendría que verificarlo, por eso le pedí otro estudio genético, porque esto no cuadra. Mujer de 62 años con amiloidosis TTR que sea wild type, eso no cuadra. Y efectivamente, en una nueva muestra, yo no sé si es que en la primera hubo un cruce de tubos o que al analizar la secuencia no lo vieron bien, la cuestión es que sí que tenía mutación y tenía esa que os he dicho que es típica de hombres de raza negra y tardía y cardíaca sobre todo. Entonces lo de raza negra pues no, esta es muy normal, de por aquí, y tardía pues tampoco, porque tiene 62 años, luego excepciones siempre hay a lo que leemos en la literatura. Aquí traía algunas cosas de la biopsia, pero Raquel lo ha contado antes y yo os lo he contado también un poco de cómo hacerla, y la biopsia endomiocárdica para los neurólogos pues hace como un cateterismo, solo que en lugar de por la radial que hacemos los cateterismos habituales de coronarias hoy en día, se hace por la femoral en este hospital, aunque se podría hacer también por yugular, y con esas pincitas que veis ahí pues se les dan unos mordisquitos al corazón, que los patólogos siempre se quejan de que es demasiado poco y que hay mucha grasa y poco chichi, pero con lo que se saca tienen que hacer un diagnóstico con varias tinciones, con hematoxilina y eosina, tricrómico y luego el rojo Congo. Y si luego tienen que hacer inmunistoquímicas, pues todavía tienen que hacer más cosas con ellas. Aquí estaba el grado de rentabilidad que ya lo ha comentado Raquel y que yo me lo voy a saltar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos alteraciones en las cadenas ligeras? Otro ejemplo que nos lo va a poner de manifiesto. Este es un hombre de 74 años que en el 2020 tiene una NIJA 2, una estenosis aórtica moderada severa, pero enlace de vida de momento bastante normal, una hipertrofia ventricular grave con buena función y la gammagrafía es positiva. Es un grado 2 con un ProBNP, típicamente en amiloidosis sabéis que está muy alto, pero no siempre, y él sí que lo tenía alto. Y tiene trastornos tanto en las cadenas libres como en la ratio y en la inmunofijación de sangre y de orina. No tiene mutaciones en TTR y aquí os he traído cómo se vería esto es la imagen es de un artículo, pero en él lo que se vio exactamente lo mismo que en el artículo, esta situación de aquí, donde desde luego con el rojo Congo y la inmunofluorescencia salía que era amiloidosis positiva en la biopsia endomiocárdica y tenía inmunistoquímicas positivas para lambda e inmunofijación positiva, inmunistoquímica positiva, a la vez en la misma muestra para transtirretina. Lo que estamos viendo es un depósito combinado tanto de transtirretina, wild type, puesto que no tiene mutaciones, como de cadenas ligeras, compatible con lo que estábamos viendo en sangre y orina. Estos casos están publicados en la literatura, no es el único, de hecho esto es un artículo, y no podemos iniciar tratamiento específico para la amiloidosis TTR hasta que esté resuelta y estable, en principio, la amiloidosis AL. Y en ese punto andamos. En todo este tiempo, que ya hace 5 años, 6 años, porque vino en el 2020, que lo estoy siguiendo en la consulta, en todo este tiempo ha tenido complicaciones, pues ha tenido una fibrilación auricular, que se bloqueó, necesitó un marcapasos, y a la estenosis aórtica le tuvimos que poner una TAVI. Fuera de eso, el señor está muy bien, hace su vida normal, y viene a las consultas religiosamente, se encuentra la verdad que muy bien. Hoy en día se prefiere por la sensibilidad la inmunofluorescencia a la inmunistoquímica y lo como os decía, que hay casos descritos ya con esta combinación de TTR y AL. Y esto, el único diagnóstico que vamos a poder, el diagnóstico va a pasar por la biopsia endomiocárdica y un correcto estudio en esa muestra. Aquí os traía las cadenas ligeras y siempre tenemos que tener en cuenta, yo aquí no lo he traído, nada, estas son las cadenas ligeras para que vierais que salían alteradas, la inmunofijación, aquí la tenemos, y las inmunofijaciones es muy importante que sean siempre normales, porque aunque Raquel comentaba que en presencia de insuficiencia renal las cadenas ligeras y la ratio pueden verse alteradas, la inmunofijación siempre debe ser negativa. Si tenemos una inmunofijación positiva, aunque sea pequeña banda monoclonal que te dice se ve solo con anticuerpos, con los antisueros esos, aunque os lo pongan así en el resultado que parece que tiene poca importancia, tiene mucha importancia, eso hay que mandarlo a hematología. Pero, creo que lo he traído aquí, sí. Pero si solo son las cadenas libres lo que está alterado y en un rango que ajustado para función renal entra dentro de estos límites, tanto para kappa como para lambda como para la ratio, si entra ahí dentro, aunque está elevada, entra dentro del ratio que le toca por su función renal. Esos podemos evitar mandarlos a hematología. Pero si hay una mínima banda, pequeñita, que solo se ve con antisueros en sangre o en orina, me da igual, eso hay que mandarlo, ¿vale? Y si salen por encima de estos ratios también, pero si está elevada y dentro de los ratios no hace falta mandarlo, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasó en este paciente? Pues que los hematólogos, raudos y veloces, aquí es el doctor Arnau el que lleva estos tipos de pacientes, empezaron el tratamiento con su quimioterapia. Y mirad cómo la proteína en 24 horas, que la tenía desbocada, tiene una respuesta rápida. Esto recuerda un poco a los estudios pivotales de los iniciadores, de vutrisiran, de patisiran, de todos, nuctesiran, también de todos, vamos, que rápidamente la proteína contra la que estamos yendo mejora de forma rápida, eficaz y sostenida en el tiempo. Pues un poco es el esquema de los hematólogos lo que hemos trasladado a la afectación cardiológica. El ProBNP, bueno, pues a partir de que inicia la quimioterapia no mejora mucho, luego tiene algún repunte, supongo que esto coincidiría con la FA, pero luego sí, con el paso del tiempo, yo no he tratado la TTR, pero mirad cómo el ProBNP casi es normal. Estos son 1000, no es un número bajito, está cercano a 1000, 1100, pero yo no he tratado la TTR, solo con el tratamiento de la AL, ¿vale? Ahí le pusimos el marcapasos por la FA bloqueada, la TAVI, bueno, y lo tenemos ahí, sin ingresos por IC, haciendo su vida y sin tratamiento de momento para TTR. Otro caso curioso, el hallazgo incidental de la gammagrafía en un paciente con cáncer. Bueno, pues este tipo de captación, grado 1, que es menor que el del hueso, que es el que veíamos en el otro caso anterior que os había enseñado, en un paciente con cáncer no sería diagnóstico, pero nos iba a obligar a poner en marcha el algoritmo del diagnóstico. Los que sí que son diagnósticos son el 2 y el 3, donde capta igual o más que el hueso. Todo esto ya nos lo ha contado Raquel y nada, estudiaríamos a este paciente, veríamos si se confirma la amiloidosis y estudiaríamos la parte genética y la familia si procede. Hallazgo incidental en imagen cardíaca, por ejemplo. Este es un paciente de 80 años que lo veíamos en la consulta por los siglos de los siglos, amén, en distintas consultas, llevaba su plastia mitral, sus bypasses y tenía una hipertrofia severa en la eco que históricamente pues habría atribuido a muchas cosas, pero muy hipertenso este nunca ha sido y válvula aórtica, o sea, estenosis aórtica no había tenido de momento. Pero ahí tenía su hipertrofia ventricular severa que no levantaba muchas sospechas en aquella época. Ahora yo creo que sí que las hubiera levantado. Con la progresión de la insuficiencia cardíaca y la disfunción biventricular se le repitió la eco y en la eco sí que se vio este patrón claramente de preservación apical con un strain reducido global y ya se puso en marcha toda la cadena diagnóstica de la amiloidosis TTR que se confirmó y es portador de la VAD142 isoleucina, que es la misma que la paciente que se lleva la biopsia en el primer ingreso. Yo creo que es la segunda más frecuente en nuestra área luego de la VAD50-MET. Es hombre mayor, este cuadra más con el arquetipo que esperaríamos para esta mutación y han salido bastantes portadores en la familia también. En la calle Alboraya, pues nada, un paciente que viene con insuficiencia cardíaca como tantos y tantos y tantos de una carga descomunal y lo vas a explorar, es verano, van descamisados y dices, uy, ¿qué te pasa aquí? Y entonces le hago hacer el signo de Popeye y claramente tiene un boloncho aquí, tiene todo el bíceps apretujado porque tiene una rotura espontánea del tendón del bíceps y a partir de ahí pues el diagnóstico de amiloidosis TTR wild type, tiene una estenosis aórtica grave, no sé, los vídeos no creo que, a ver, ¿cómo se hace? No se hace. Lo de los vicios no sé cómo va, pero bueno, tampoco tiene demasiado interés, Luis. Y se... Ah, ahí sí, bueno, ese curso sí. Ah, no, es que no tienes instalado el programa, ¿no? que los hace mover. Bueno, pues lo siento, tampoco era demasiado interesante. Ahí traíamos un 4 cámaras también. El mismo paciente, que como os digo no tenía mutaciones, era una wild type con el patrón típico y la estenosis aórtica que desarrollaba. Se le pone una TAVI, fijaos la respuesta rápida del ProBNP después de la TAVI, con mejoría de los ProBNPs y normalización de la función sistólica. Hay que recordar lo que ya Raquel decía, y es que no debemos dejar de hacer estudios genéticos en pacientes añosos con una amiloidosis TTR, asumiendo que va a ser una wild type, porque dependiendo de distintos estudios, pero vamos, poco más o menos, un 5 o 6% por encima de 70 años tienen la mutación. A ese paciente poco le va a suponer saber que tiene la mutación, pero es toda la familia que está detrás, donde en ellos sí podríamos llegar a hacer un diagnóstico lo antes posible para que se beneficiaran de todos los fármacos que hoy en día tenemos, o de ensayos clínicos, o de lo que sea, pero por lo menos darles la oportunidad de un diagnóstico precoz. Esto no debería pasarse por alto.
Un hallazgo casual, no solo en la eco, puede surgir también durante las resonancias. Encontrar un patrón de este estilo con todo el realce de gadolíneo subendocárdico debe hacernos pensar que puede ser una amiloidosis en general, puede ser de todo, AL, TTR, pero una amiloidosis cardíaca porque es un patrón poco habitual en otros escenarios. En este en concreto era un señor de 63 años con diagnóstico clínico de miocardiopatía hipertrófica y no tiene nada sarcomérico. Normalmente no son obstructivas, pero podríamos encontrarnos alguna obstructiva y se plantea la resonancia porque se le va a poner un desfibrilador. El hallazgo de una amiloidosis TTR hizo cambiar el rumbo terapéutico y ya no se le puso ningún desfibrilador. Sabéis que la estratificación de riesgo que tenemos para la miocardiopatía hipertrófica no sirve para las fenocopias, y en amiloidosis la mortalidad por arritmias ventriculares rápidas es muy baja y en general se ponen poquísimos desfibriladores, desde luego muy pocos en prevención primaria, alguno en prevención secundaria. Y si seguimos adelante, aquí tenemos otro paciente que actualmente está en ensayo clínico donde el patrón de realce además afecta, como veis, a las aurículas a tutiplén. Claro, todas las arritmias auriculares que tienen las tienen por algo, porque hay infiltración de amiloide también a todo este nivel. Y bueno, la dinámica del gadolíneo es muy importante y el aumento de DEC por encima de 40% nos tiene que hacer pensar también en esta entidad. El saber que tiene una amiloidosis y no una hipertrófica también nos puede ayudar a modificar el tratamiento farmacológico. Ojo, muchísimo, y si se puede retirar con los betabloqueantes, con los ARA2 y los IECAs, por la tendencia a que vayan bajando las tensiones en este tipo de pacientes. O sea que sí que hay una implicación clínica y terapéutica de saber que realmente esto no es una hipertrófica, es una amiloidosis. Como hallazgo incidental, en un estudio genético también hemos encontrado casos de este estilo, y aquí os traigo dos ejemplos. Una mujer que viene remitida de un comarcal, donde con el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica no obstructiva se le hace pues, un panel de genes de hipertrófica. Afortunadamente en los paneles también se tiene en cuenta un poco que a veces es difícil diferenciar por imagen una cosa de la otra y se ponen genes que no son de hipertrófica, sino que son de fenocopias, por ejemplo, TTR. Y en este caso no encontraron mutaciones de genes sarcoméricos, pero sí que encontraron, como decíamos, la más frecuente, la VAL50-MET. A partir de ahí cambia el diagnóstico, se pone en cadena el estudio de toda la familia, se reorienta todo el estudio familiar. Y este otro caso, más sorprendente todavía, de un hombre de 32 años, este es de origen de Marruecos, y viene por el fallecimiento súbito, yo creo que es de su padre, y viene para screening familiar. Y dentro del screening familiar pues se encuentra, o del padre no había autopsia, y él tiene un síndrome, me he rayado totalmente, él viene con el diagnóstico de síndrome de Brugada y se le pide el panel de síndrome de Brugada, pero cuando se pide un exoma se incluyen muchísimos más genes de la sospecha diagnóstica, y al salir una mutación claramente patogénica, otra vez la VAL142-ILE, pues llegamos a un diagnóstico de algo que no esperábamos. Desde luego no tiene nada que ver con el patrón de Brugada que tiene en el electro. Como tantas y tantas veces no hemos encontrado la mutación del Brugada, solamente la encontramos en un 10%, ¿vale? No nos sorprende no haberla encontrado. ¿Y qué hacemos ahora con la VAL142-ILE? Desde luego no explica el fenotipo, pero un control deberá llegar. Como es tan joven, tiene 32 años y esta mutación, como decía antes, es de debut tardío a nivel clínico, con motivo de la mutación en TTR no hace falta que lo sigamos ahora, que tiene solo 32 años, pero sí hay que decírselo de cara a si quiere ser padre, tiene 32 años, puede acogerse a diagnóstico preimplantacional si quiere, y por su familia, que aunque está en Marruecos, yo no sé allí si tendrán disponibilidad o no, pero esta mutación hay que ofrecer el diagnóstico en todos los familiares de primer grado. Y estamos llegando al final ya, como hallazgo incidental en la anatomía patológica, ya sea en una muestra de anatomía patológica hospitalaria o forense. Y aquí, por ejemplo, traigo un ejemplo de un paciente que se operó para una miectomía, y esto es difícil, o sea, es infrecuente porque no suelen ser obstructivas, aunque en algún caso hay gradiente, y en este en concreto llegó a miectomizarse y fue la anatomía patológica de la miectomía, que también es raro que se haga, porque sabéis que los cirujanos con frecuencia no mandan anatomía patológica lo que quitan de la miectomía. Pues ahí fue donde se diagnosticó la amiloidosis cardíaca.
a ver que esto pase. Y luego, pues durante la época del COVID hubo muchísimas autopsias de gente mayor que en condiciones normales no se hubieran hecho, pero en ese momento sí que se hicieron autopsias y se encontraron pues depósitos amiloides, eso es una metoxina eosina, en gente mayor, como ya el doctor Almenar nos ha comentado, un 25% por encima de 80 años puede tener amiloidosis. Claro, cuando aumentas mucho el numerador, aunque lo dividas y sea solo un 7% los que acaben siendo formas genéticas, de estos casos de autopsia forense o de gente mayor, vamos a encontrar muchos derivados de las familias que se podrían beneficiar de un montón de cosas. Luego, aunque sean mayores, hay que seguir estudiándolos. Y eso es lo que os traía ya, nada más. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que han sido ponencias magníficas. Yo creo que ya la fama mundial la tenéis las tres, y menos mal que se ha grabado porque dará gusto luego verlas más despacio. Bueno, la verdad es que nos hemos comido bastante tiempo, pero tenemos tiempo para algunas preguntitas. Si queréis del público preguntar algo, yo por ir haciendo un poquito de boca tengo algunas preguntas así como concretando un poco lo que habéis dicho, porque bueno, la verdad es que también tenéis un nivel que es difícil preguntaros cosas muy profundas. Pero, por ejemplo, a las tres en particular, ¿no? O sea, ¿cuáles serían, así como concretando, las red flags, tanto cardíacas como extracardíacas, más útiles para detectar la enfermedad? Eso es una de ellas, que me digáis pues la primera o la segunda, sobre todo porque vosotras yo veo que estáis mucho en este mundo, pero otros vemos un paciente de cuando en cuando y pasan tantos que lo mismo, si no caes, no te das ni cuenta, ¿no? Y luego, pues un poco lo que decíamos antes, ¿por qué seguimos diagnosticando tarde? Tienen que ver las dos preguntas, ¿no? ¿Qué sería lo primero que nosotros deberíamos tener en cuenta? Y segundo, si se os ocurre algo para diagnosticar antes la enfermedad, quizá a otros niveles asistenciales, con otros compañeros, o sencillamente algunos síntomas diferentes, o en la eco, cuando veas tal, piénsalo, hacer una consulta monográfica, no sé, ¿qué opináis de esto? Las red flags primero y luego qué podemos hacer para que no diagnosticar tarde la enfermedad. Empezar, si quieres, en el mismo orden. Empiezas tú, Raquel, misma. ¿Eres Raquel o Esther? Bueno, yo creo que en el caso de la amiloidosis cardíaca, la hipertrofia ya tiene que estar presente para que busques otra red flag. Entonces, bueno, pues yo creo que la edad es uno de los marcadores, no puede ser el único, pero si tuviera que decir red flag, diría la hipertrofia con la edad, las valvulopatías y el túnel carpiano como extracardiológico. Pero vamos, claro, quedarte con 2 o 3 me parece imposible, porque también las red flags tienen que funcionar no como si tiene una pedir gammagrafía, ¿no? Sino un poco como un perfil clínico de paciente, ¿no? Sería difícil quedarme con 3, pero bueno, esas son las que se me ocurren. Y se diagnostica tarde, poco por lo mismo, porque son a veces síntomas de múltiples sistemas que se atribuyen a la edad, que se atribuyen a la tensión, se atribuyen a otras cosas. Quizá hay una falta de concienciación, seguro que no en este foro, pero no sé si en primaria, no sé si en otros médicos especialistas que no estén tan sensibilizados. Y bueno, pues jornadas como esta, pues se me ocurre que si las extendiéramos serían de ayuda. Bueno, pues yo creo que es una neuropatía, o sea, empiezan sobre todo por dolor, inestabilidad. Eso del dolor que has dicho en las manos y en las pies a mí me ha llamado la atención. Esto es tardío y progresiva. Entonces, por ejemplo, nosotros, y que tiene algo más, nosotros siempre preguntamos por... Pero la consulta, disculpa, la consulta, ¿qué te llegan? ¿Por esos migueo que has dicho, por el dolor ese? Sí, pero así nos llegan todas las neuropatías. O sea, y yo te diría, por ejemplo, si tienes una que lleva 7 años con adormecimiento y tal, le hacemos a todos el test, pero no nos ha salido ni una. Porque esos, en cuanto pasa un poco de tiempo, progresan relativamente rápido. Entonces yo diría que la progresión es muy importante, y preguntarle lo del túnel carpiano y también cosas relacionadas con los síntomas autonómicos y historia familiar. Pero vamos, tú cualquiera que veas que te diga 6 años doliéndole los pies, si no ha progresado de ahí, no te va a salir nada. Aunque lo pidamos a todos, Ya. El estudio genético. Un poco la progresión más, claro, ¿no? No nos ha salido en ninguno que no esperáramos, salvo en una, pero no sé por qué lo tiene. Salvo una, digo, porque nos salió la mutación 142 ILE,
y esta es la única que tiene menos de 50 años, que de 16 hermanos solo está afectada ella, en teoría, porque el resto no los hemos podido ver, porque no son de aquí, y que digo yo, esto como es una cardiopatía, inicio tardío ya caerán más adelante, ¿no? Pero esa es la única que es curiosa, pero creo que la neuropatía es por otra cosa, porque lo hemos hecho de todo. Y cuando viene un paciente, perdona, con una neuropatía, por ejemplo, tú verás los antecedentes cardíacos, ¿no? Eso también te dará alguna alarma, ¿no? Preguntamos, a lo mejor. Sí. Y cuando es dolor tal, preguntamos inmediatamente. Vale, vale. Por lo cardíaco. Que no me imagino en una consulta de neuro yo, por eso no sé allí qué haría exactamente si tuviera... Una señora de 3 años por ahí, de 82 años, esta la habían visto en cardio, no sé, en un ambulatorio, años antes, le habían dado de alta en el 2016 por una miocardiopatía. Y entonces esa señora sí que me venía por síntomas sensitivos, mucho sensitivo dolor, y encima me decía, y a mi hermana le pasa lo mismo. ¿Cuántos años tiene su hermana? Pues 80 y no sé cuántos también. Y también tiene el corazón también. Y dices, no puede ser. Bueno, no puede ser que no se haya pensado en esto, ¿no? Y claro, pero que a veces debutan a más de 80, ¿eh? O sea que 80 no es tanto. En una mujer, ¿eh? En un hombre... Un hombre de 81 y no cumple criterios aún. A ver, de los red flags. Yo creo que para que un red flag sea útil, tiene que estar incorporado en tu rutina. Entonces, yo en la rutina de la consulta general de cardio creo que lo del túnel carpiano va a ser difícil incorporarlo a la rutina y no lo vamos a... Aunque queramos, va a ser difícil que lo incorporemos. Los que estamos muy sensibilizados pues preguntamos más, pero como utilidad como red flag, aunque es muy frecuente y se adelanta en el tiempo y sería súper útil, creo que es mejor otras cosas que son propias de la consulta del cardiólogo, el electro, por ejemplo. Entonces, los red flags del electro, los bajos voltajes cuando ves grosores aumentados, el patrón del pseudoinfarto, las arritmias auriculares en combinación con todo esto. Cuando vas a tumbar al paciente, le ves el bracito y le dices, apriete fuerte y ves el síndrome de Popeye, pues lo que se integra en tu rutina es más fácil que lo puedas detectar. Cuando se trata de que tú te acuerdes, se te encienda la luz y preguntes algo diferente, eso va a fallar, con una probabilidad muy alta. Y dentro de la rutina, pues eso. Y si en la eco han visto el patrón típico, te lo van a informar y ahí no te lo puedes saltar porque ya te están diciendo preservación apical. Entonces, yo creo que lo más importante para un cardiólogo es tenerlo en cuenta. Con la edad, como dice Raquel, porque esto es una persona joven, pues no. Entonces, con la edad, la hipertrofia y los signos, los red flags del electro, yo creo que es lo más coste efectivo para que se nos encienda la lucecita de esto, puede ser una amiloidosis. Y para tratar de mejorar los retrasos diagnósticos, quizá la IA que no me ha ayudado a arreglar lo de las animaciones, sí que podría ayudarnos dentro de no mucho. No sé si habéis visto alguna charla o os habéis enterado de que existe una IA que se llama Willem, que se ha puesto en marcha en distintos hospitales. La idea nace de una empresa, de un spin-off pequeñito que contacta con Puerta de Hierro y hacen un estudio piloto y que luego lo querían validar y han utilizado los electros de distintos hospitales, entre otros los nuestros, y de Mallorca y de distintos sitios para validar la herramienta que habían puesto a punto con los pacientes de Puerta de Hierro. Y a través de el análisis pormenorizado que el ojo no puede hacer de los electros digitalizados, los IECG, la herramienta te dice tiene una probabilidad alta de amiloidosis o de una probabilidad baja. En el término medio probablemente esto no sea muy fiable. Y esto nos ayudará a detectar de forma automática los miles y miles de electros IECGs que tenemos en la base de datos de todo el departamento 7, pues cuáles tienen una alta probabilidad de ser amiloidosis. Y eso es algo como si pudiéramos centralizarlos y quizá aplicar algún otro filtro, pues a ver cómo les sale esto, lo otro, y a partir de ahí seleccionar a los que, por ejemplo, tienen el Willem que sale de alta probabilidad y tienen el histórico que les ha operado el traumatólogo en un túnel carpiano, entonces que vayan a la consulta de cardio a descartar amiloidosis, por ejemplo. Eso podría ser. Yo creo que la IA ahí debería jugar a nuestro favor, pero para diagnósticos de cosas ya gordas. Si os acordáis del primer caso o del segundo que he comentado, ese de las 3 gamografías anuales y la biopsia, etcétera, ese electro es normal. No era entonces y lo es ahora. Y ahora lo tenemos tratado con un silenciador. Luego, para diagnósticos muy precoces, no creo yo que la IA, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora, nos vaya a ayudar a diagnosticar y tratar pronto, pero para que no se nos escapen casos obvios como los que hemos contado y que se están pasando pues porque no se ha pensado en la amiloidosis durante mucho tiempo. Pues para evitar eso sí.
pero los sutiles no. Muy bien, bueno, yo quería preguntar también a Raquel, aquí en muchos servicios de cardiología, el 50% de los pacientes que ingresan, o la mayoría, son con IC con fracción de eyección reducida, ¿no? Pero nosotros tenemos un 40%, o un 60% mejor dicho, reducida y un 40% preservada. Ante un paciente con preservada, que parece que los tiros van más por aquí, aunque también hemos visto en los casos clínicos que puede tener de todos, si este subgrupo de pacientes, ¿habría algo especial para pedir en ellos? O pedir, no sé, si cadenas ligeras, o cuándo sospecharlo, o cuando con la eco, poniendo más en contacto con ellos para verlo, en este subgrupo de pacientes de preservada, ¿no? Sí, hombre, en preservada realmente si sigues el check deberías sospecharlo en prácticamente todos, ¿no? Porque todos van a tener 65 años o más y todos van a tener hipertrofia, pero lo que decíamos, ¿no? Por filtrar un poco más, por englobar los red flags como un perfil de paciente y no por uno aislado, porque si no habría que pedir todas las exploraciones a todos, pues lo que decía Esther, estoy de acuerdo. Creo que, o sea, claro, yo había enfocado los red flags como a la parte clínica, ¿no? Por eso no me he referido a las pruebas. Pero sí, en este sentido yo creo que hay que guiarnos sobre todo por la eco, que normalmente, como decía también en la charla, es cuando lo que decía Esther, te salta la alerta, pues que ya te lo escriben, ya no puedes no hacerle caso. Y aunque no es lo único, creo que hay que guiarnos mucho por eso en la FEI preservada, porque si te guías por FA o por bloqueo de primer grado, pues ahí puedes tener un porcentaje inasumible de pacientes. Quizá por hallazgos de eco, por alguna cosa clara, que si lo sabes, pues el túnel carpiano bilateral, el signo de Popeye, claro, es que eso es poco frecuente que lo veas, pero si lo vemos, por supuesto. Pero yo creo que si hay que quedarnos con algo en ese perfil tan frecuente, tiene que ser pues la imagen y el electro, pero creo que más la eco. A lo mejor lo del electro nos llevaría muchos pacientes también. Cuando lo haga la IA, ¿no? Habrá que afinar bien por otros parámetros. Y yendo al tratamiento, Esther, ¿cómo ves tú el futuro de mezclar fármacos? Pues si asumimos el esquema heredado de la insuficiencia cardíaca con los pilares del tratamiento a distintos niveles dentro de la cascada neurohormonal de la insuficiencia cardíaca, todos pensaríamos que tiene que ser bueno silenciar y estabilizar, o remover y silenciar, que son las combinaciones como más apetecibles. Lo que pasa es, claro, los silenciadores hacen tantísimo efecto en reducir a la fábrica de transtirretina, que es el hígado, que es, como decía Ter, es el 90% de la síntesis de transtirretina, que lo bajan prácticamente a cero, que claro, luego gastarte una millonada en estabilizar lo que no estás produciendo, pues no estás estabilizando nada, porque no hay nada que estabilizar. La fábrica ya ha dejado de producirla. Y lo que produces a nivel de neuro y de plexos coroideos no está llegando el estabilizador, con lo cual tampoco estás estabilizando lo que no llega el silenciador. Así que habrá que demostrarlo. No lo tengo muy claro. Tendremos que esperar a este verano. Yo creo que habrá resultados del CardioTransform, que es el ensayo clínico más grande, con miles de pacientes, tanto de wild type como de hereditaria, con cardiopatía, que se llevaban tratamiento de base, y claro, como se ha hecho en estas fechas, pues ya hay muchos que llevan tafamidis y habrá alguno que también lleve silenciador, y entonces, pues aparte está pues, ver el efecto del eplontersen con todo esto, y nos dirá las combinaciones, si es mejor, o si no hay diferencias en la mejoría entre no llevar nada, naif, más eplontersen, o llevar naif, tafamidis y eplontersen, esos van significativamente mejor, pues entonces habrá que hacer un tratamiento combinado, pero si no, habrá que discutir. Muy bien. Claro, hasta que no bajen los precios. Pues nada, muy bien, yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a los ponentes por lo magníficos que han estado, a todos los asistentes, al equipo audiovisual, y os emplazo para la próxima, pues el año que viene o quizá después del verano. Gracias a todos.